Se las prometían muy felices la Guardia Pretoriana de Pedro Sánchez, que activaba el último resorte jurídico al exmagistrado Baltasar Garzón, nada menos que para presentar la querella en nombre de Delcy Rodríguez para neutralizar a Aldama. Resulta que Víctor de Aldama, el empresario más temido por los corruptos de este país, comparecía horas después en su segunda declaración ante el juez Ismael Moreno y me cuentan que, aportando como siempre novedades que han satisfecho los indicios o que han apuntalado los indicios que la Fiscalía Anticorrupción dio por buenos y que el juez Ismael Moreno va acotando gracias al trabajo de la Unidad Central Operativa, que ya conecta en esa caja B del Partido Socialista varias causas. Pues sí, y ahora es cuando comprendemos por qué se pusieron tan nerviosos en Venezuela y por qué Delcy Rodríguez dijo que iba a presentar acciones legales contra Aldama. Porque a lo mejor se olía, o a lo mejor es que alguien le facilitó la información de que Aldama iba a tener que volver a declarar a la Audiencia Nacional e iba a aportar nuevos datos para acreditar esa presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Claro, como la causa sigue bajo secreto de sumario, no ha trascendido absolutamente ningún detalle de lo que ha declarado en sede judicial, pero nosotros, que sí que accedemos a parte de la información que le ha contado al magistrado, somos conscientes de la validez que tienen todos esos datos por dos motivos. Para empezar, porque si el famoso sobre hubiera sido un simple papelito, como en su día dijeron varios ministros del Gobierno, pues la causa nunca hubiera seguido adelante. Y en segundo lugar, porque lo que ha hecho Aldama esta semana ha sido seguir dando datos, seguir aportando un contexto de ese sobre que, según él, sirvió, entre otras cuestiones, para financiar al Partido Socialista, también la candidatura de Pedro Sánchez dentro de la Internacional Socialista, pero la información que ha dado son datos verificables, es decir, no datos que una persona, en este caso un juez o la Fiscalía Anticorrupción, se tenga que creer porque sí, por palabra de Aldama, sino son datos que se van a poder cotejar y verificar, por ejemplo, con comisiones rogatorias, y eso carga de mucha más validez ese testimonio de Aldama. Un testimonio de Aldama que además llega de la mano de una situación geoestratégica internacionalmente muy relevante, perjudicial para el Partido Socialista, el sanchismo y para el mentor del sanchismo, como es José Luis Rodríguez Zapatero, que es esa tutela de Estados Unidos de la administración americana sobre la heredera del dictador Nicolás Maduro, sobre la presidenta interina actualmente, que es Delcy Rodríguez. Y esto conecta muy bien con el asunto de las cloacas, que también tiene tentáculos derivados a la caja B o la presunta caja B del Partido Socialista. Todo empieza con esas pesquisas de una agencia de inteligencia que descubre en el móvil de Rodolfo Reyes, el principal accionista de Plus Ultra, datos relevantes para proceder en España contra el expresidente del Gobierno, Zapatero, por esa red de blanqueo internacional que puso en solfa a las fiscalías anticorrupción suiza y francesa. Activó de nuevo el resorte en la Fiscalía Anticorrupción española y esto ya era difícil de neutralizar con las herramientas habituales o tradicionales que pretendían poner en marcha los socialistas españoles. Entre ellos, no solo las cloacas, sino esos 61 periodistas que están dispuestos desde la opinión sincronizada a validar todo lo que le cuenten como versión oficial o institucional. Y además de que esto tiene su origen en Estados Unidos y de que ahora tenemos el paraguas de Estados Unidos en Venezuela para que esas comisiones rogatorias lleguen a buen fin, se añade una nueva derivada, y es que no solo Aldama confirma las versiones anteriores sobre esa presunta financiación irregular procedente de esos bonos de crudo venezolano que estaban sometidos precisamente a embargo de los Estados Unidos, sino que amplía ese espectro. Amplía un espectro días antes de la declaración de la presidenta del PSOE, de la señora Cristina Narbona, y amplía ese espectro además cuando hay otros miembros de Moncloa que están bajo sospecha. Hace unos días conocíamos una referencia al caballero de Moncloa,
que nadie sabía o nadie parecía saber o identificar quién era, pero todo apunta que quizás después de esa aclaración de Narbona, además de los que ya están investigados, quizás Antonio Hernando tenga que comparecer en sede judicial para dar explicaciones. Bueno, es que cada vez hay más miembros del Gobierno o personas que rodean a Pedro Sánchez en el Partido Socialista, que si no es por una trama es por otra. Y al final, María, una de las conclusiones, no sé si estarás conmigo, es que todas las redes de corrupción, aunque aparentemente cada una tiene vida propia, la realidad es que están todas interconectadas. Mira, una de las cosas que hemos publicado esta semana ha sido precisamente que, lógicamente, Zapatero ha intentado de manera insistente y además usando unos argumentos muy llamativos, ¿no? El hecho de parar las inspecciones que les está llevando a cabo la agencia tributaria, no solo a él, en calidad de expresidente del Gobierno, sino también a su mujer, a sus hijas y a todo el entramado de sociedades que usaba Julito, su presunto testaferro, para camuflar esas comisiones ilegales y luego vestirlo, bueno, pues de lo que decía Zapatero, ¿no? Que eran informes o asesorías verbales. Claro, ha intentado neutralizar todas esas comprobaciones que está haciendo Hacienda porque realmente van a ser delatoras y realmente van a ser una serie de comprobaciones que van a permitir extraer una radiografía de exactamente no solo cuáles han sido los ingresos que él ha tenido, que son los que ha tenido que declarar en sus respectivas declaraciones de la renta, sino lo que va a ser mucho más interesante, que va a ser conocer todos y cada uno de los movimientos bancarios que ha hecho durante los últimos años. Y ahí es donde verdaderamente vamos a ver si ha contado con pagadores sospechosos y cuál ha sido un poco la retribución que él ha hecho para recibir ese dinero. Y te decía que esto era muy interesante porque, claro, como la mayoría de las sociedades están ubicadas en Elda, que es un municipio de Alicante, estamos hablando de la Comunidad Valenciana, ha sido la delegación especial valenciana de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana la encargada de tener que hacer todas estas investigaciones. Bueno, pues ¿sabes quién está destinado en el mismo área, encargado de hacer todas estas verificaciones? Sorpréndeme. José Antonio Marco San Juan, el ex-3 de María Jesús Montero, que está imputado por un delito de cohecho por cobrar mordidas de empresarios a cambio de archivar pleitos fiscales. ¿Tú crees que es casualidad? Cuanto menos es extraño. Bueno, cuanto menos es indecente y debería además apartarse si esto es una coincidencia y desde luego renunciar si no lo es y están intentando meter mano en este asunto para controlarlo de alguna manera. Lo que sí está evitando Zapatero también con estas pesquisas que quiere paralizar, congelar momentáneamente en la agencia tributaria es ganar más tiempo todavía en el asunto de las joyas. Todo el mundo sospecha, Alejandro, que esas joyas eran de su propiedad, pero cada vez cobra más peso la tesis para los investigadores de que esas joyas no eran de su propiedad, sino que podía estar actuando como custodio o guardián, presuntamente, de la propiedad de otras personas, de terceros que las habrían depositado con su aprobación y con su conocimiento y consentimiento en una caja fuerte que aparentemente nadie iba a abrir y nadie iba a investigar, que más indemne, impune que un expresidente del gobierno que trabaja en una oficina pública para actuar en pro de la paz mundial y de los intereses de España, que ahora parece que no eran tales, sino los suyos propios. Y si Zapatero estuviese preocupado porque eso se rastrearse hasta el punto de identificar que él no es el propietario, sino solo el custodio, y que entonces podría añadirse un nuevo delito, que es el de receptación a todo ese catálogo que le afecta ahora mismo. Y si yo te digo que en la Audiencia Nacional, después de las declaraciones que están pendientes en los próximos días, se ha reservado el juez Santiago Pedraz la última semana la sala de vistas por lo que pueda pasar? Pues me lo creo absolutamente. Primero, porque tú manejas siempre información muy buena. Y en segundo lugar, porque ya he perdido la cuenta de cuántos días han pasado desde que Zapatero incumplió ese plazo. Él dijo que en tan solo 10 días iba a conseguir acreditarlo todo. La realidad es que está recurriendo, entre otras personas, al que fuera su ministro de Exteriores para intentar conseguir esa documentación, Miguel Ángel Moratinos, que por cierto algún día habría que comenzar también a hablar de sus negocios. Y lo que está ocurriendo es que está habiendo muchos países árabes que le están dando la espalda. Habría que preguntarse por qué. Y sobre todo, lo verdaderamente importante, y es que si Zapatero no está consiguiendo la documentación, ¿qué es lo que está haciendo? Fabricarla. Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Vamos a ver también qué es lo que le acaba pasando al hermano de Sánchez,
los elementos que nosotros tenemos es que va a recibir una sentencia condenatoria. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar y, sobre todo, la gran pregunta, ¿cuántos escándalos más conoceremos del Gobierno antes de irnos de vacaciones este verano?